Aleluya. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados. Son las 7 de la noche. Lunes 7 de la noche. Si es hora de la mesa redonda. Doy gracias a Dios por el privilegio que me concede una vez más de estar en la plataforma en esta noche. Y doy gracias a Dios y les doy gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones, aquellos que han estado orando por este servidor. Rápidamente les dejo saber, no se alarmen, solamente que estuve a través de un procedimiento médico y tuvieron que usar anestesia en este servidor, y pues la hora fue tarde en la cita y pues ya no pude entrar a la plataforma. Por aquí estamos. Reciban un saludo con mucho amor y cariño y un abrazo de parte de mi esposa. Ella se encuentra aún en sus estudios, y de mi hijo Valentín. Y aquí estoy yo solito en la plataforma, pero para servirle a usted para la gloria y la honra del Señor. Antes de entrar a cualquier saludo y comentarios del consejo de la palabra de esta noche, de la palabra de Dios, quiero simplemente pues recordar al pueblo de Dios que continuemos orando, no solamente por Venezuela, pero por las naciones. La venida del Señor se acerca, el Señor está pronto. Sabemos que en cualquier momento suena la trompeta y estaremos con Él. Que Dios se glorifique en estos lugares, como en Venezuela principalmente, esta tragedia que ha habido en estos días, que siguen encontrando almas con vida, y eso nos gozamos. Esos grupos de personas que son voluntarios para el rescate de las mismas, le damos a Dios gracias por cada uno de ellos. Dios los bendiga rica y poderosamente, que continúen esos esfuerzos de rescate hacia adelante, que Dios se glorifique. Muy bien, quiero comenzar a saludar, y quiero saludar a mi hermano y amigo en Puerto Rico, al pastor y presidente del Concilio La Pesca Milagrosa en Camuy, Puerto Rico, y felicitarlos en ese servicio del domingo de ayer, donde presentaron al ministro y obrero. Por la gracia del Señor, lo presentaron como pastor asociado del concilio, el pastor Eladio Pérez y su amada esposa. Dios los bendiga al matrimonio Pérez hacia adelante y para el cielo. También saludo que con ellos estuvo también el pastor Luis Morales del Concilio La Pesca Milagrosa y otros obreros también. Dios los bendiga a todos y a la congregación local. Así que los felicito a todos por ese amor y trabajo por la obra del Señor. Y esto es hasta que estemos con Él. Así que también quiero saludar a mi hermano y amigo Freddy Molina y su compañera Sandra Santana del ministerio Un Nuevo Pacto. Dios los bendiga, y a su amada congregación. También quiero saludar a mi hermano y amigo en el ministerio, también mi compañero ministerial Wilfredo Ginés, allá en Day City, Florida. Dios te bendiga. A Edwin Rodríguez, también en Tampa, Florida, pastor Edwin Rodríguez, y al pastor Luis Pavón y su compañera Mili Santiago en Tampa, Florida. Dios los bendiga a todos de una manera hermosa, rica y poderosamente. Pedimos a Dios que cada uno de los hermanos, compañeros y amigos en la fe, si alguna vida, si alguna persona se encuentra retenida en el hogar, mire, aproveche el tiempo, levántese en el nombre del Señor, comuníquese con nosotros y con gusto le dirigiremos donde puede usted congregarse, sea con el pastor Rodríguez, sea con el pastor Pavón, sea con el pastor Molina. Y gloria a Dios, conocemos un número de obreros en la comunidad del estado de Florida, en la ciudad de Tampa. Así que vamos a buscar del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados. Más adelante estaré dando otros saludos. Así que en esta noche estaré trayendo un consejo
un comentario también de la palabra del Señor basado en el libro de el Evangelio de Mateo. Mateo en el capítulo 13, ese capítulo, el capítulo de las parábolas. Y estaré tocando algunos versos de la parábola de la cizaña. Amén. Y en esa parábola quiero traer pues lo que es una comparanza entre la cizaña y la apostasía, ya que no son lo mismo. Y en nuestros días ambas están creciendo cada día más. Pero fíjese, quiero aclarar algo a los hermanos también que me escuchan. Tiene que ser así, porque si no, no suena la trompeta. Amén. La palabra de Dios lo aclara. Amén. Amén. Que un pueblo velando, vigilando, con su vista hacia los cielos, esperando. ¿De dónde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Sabemos que la maldad en el mundo, el pecado en el mundo, la cizaña y la apostasía, estas cosas crecerán, pero la iglesia va con Cristo para el cielo. Allá nos encontraremos con Él. Y voy a leer algunos versos, capítulo 13 del libro del Evangelio de Mateo, y dice de la siguiente manera, comenzando en el versículo 18, dice: Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Traigo este verso rápido porque, aunque no es la parábola que quiero traer como base bíblica, les da a conocer el problema que está en el corazón, en la mente y en el oído de las personas. El evangelio se está predicando en todas las naciones, pero solo el que la recibe y la guarde en su corazón, la palabra dará fruto. ¿Por qué está creciendo tanta maldad en el corazón de las personas? Tanta violencia, tanto pecado y criminalidad, tanta cizaña, porque luego que la palabra de Dios es sembrada, los afanes del mundo, mirando a los placeres del mundo, mirando a lo que el mundo ofrece, eso destruye. El enemigo, con sus placeres, con sus deleites, destruye la semilla, la palabra que ha sido sembrada en el corazón y no crece. Por tanto, la persona vive, camina sin tener una relación, un encuentro con Cristo. Amén. Entonces ahora vamos a leer la parábola, amén, de lo que es la cizaña. Amén. Entonces vamos a comenzar en el verso 24, donde dice: el Señor Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos, preste atención, el reino de los cielos, no está hablando del mundo, está hablando del pueblo de Dios, está hablando de la iglesia. El reino de los cielos, esta parábola, algunos le llaman metáforas, amén, a otros llaman alegorías, amén, pero aquí claramente el Señor señala que es una parábola. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿qué quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Bien,
no puedo explicar la parábola de esta parábola que acabo de leer, porque entonces no podría entrar en lo que para mí considero de parte de Dios es lo que ha puesto en mi corazón el traerle a usted, para que pueda identificar lo que estamos viviendo en nuestros días. La iglesia vive mucha crítica, la iglesia se señala todos los días, la iglesia es acusada, y cuando digo la iglesia me refiero al pueblo de Dios, todos los hijos de Dios que han sido lavados con la sangre de Cristo. Como dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, a todos los que le recibieron y creyeron en él, le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, aquellos que han recibido a Cristo como Salvador. Esa iglesia mundial, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, color de piel, no importa, es todos los lavados con una sangre, la sangre de Cristo. Esa iglesia, amén, somos nosotros el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, y Cristo es la cabeza. Entonces Jesucristo en esta parábola señala que el reino de los cielos es semejante, está haciendo una comparanza. Y quiero poderte traer definiciones y traerte ejemplos bíblicos de lo que el Señor está hablando aquí. Y en nuestros días, como dije anteriormente al principio, los ataques que estamos recibiendo como pueblo, la iglesia, muchos dicen que ha perdido su valor. Muchos dicen, la iglesia ha perdido fuerza, la iglesia ha perdido su belleza, la iglesia ha perdido su brillo, y se equivocan. La iglesia, por más que sea atacada, la iglesia a través de los años, a través de las décadas, ha sufrido luchas, ataques, violencia. Pero la palabra del Señor dice que las puertas del infierno, mire, ni el infierno prevalecerá contra la iglesia de Cristo. Ahora, solo los valientes la arrebatan. El Señor también señaló, hablando sobre esta situación de que usted y yo enfrentaría las dificultades, las luchas, las pruebas, desánimo y otras situaciones, y dijo que el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan. Y yo quiero traerte también lo que es, aparte de la cizaña, el espíritu de la apostasía, ¿verdad? ¿Dónde se originó y lo que está viviendo en nuestros días? Quiero aclararte, hermano, que me escuchen, y lo hablo con mucho amor, con mucho respeto y cariño, que hay confusión sobre estos temas. Muchos se creen que el diablo está con el sentir de crear congregaciones y ponerles el nombre de iglesias cristianas. Claro, vemos y sabemos que a través también de las décadas, de los años, es bíblico. Hemos visto cómo el diablo siempre ha levantado personas y grupos como Sodoma y Gomorra, que estuvieron haciendo el mal en el tiempo del diluvio, que el corazón de los hombres se pervirtió totalmente y estaban todos dados de continuo al mal, y Dios tuvo que llevar a cabo juicio contra el hombre por su pecado, por su desobediencia. Sabemos, ¿verdad?, que el hombre se ha corrompido en tal manera que todo el tiempo, dado a ese pecado, a esos pensamientos y lujuria y deseos de la carne y apetito de la carne, esa concupiscencia, el hombre inventa pecados todos los días. Hay algo nuevo que sale a la luz que el hombre crea por un placer, por un deseo, por alcanzar algún propósito, no importando lo que tenga que hacer, lo lleva a cabo en ese deseo por el pecado que hay en él. Y ahí es donde tenemos que ubicarnos para poder entender cuándo estamos experimentando un espíritu o una situación donde el conflicto o la situación es cizaña, o donde estamos experimentando ya un espíritu de apostasía.
Y les traje y les voy a leer de algunas de esas definiciones. Pero quiero leerte ahora un verso de lo que es la apostasía. Y te voy a leer del libro de los Hebreos, de esa carta a los Hebreos. Fíjense, yo he aprendido algo con el pastor Molina y es bonito uno sentarse a escuchar, y agradezco a Dios por mi hermano Freddy Molina, que esta carta, desde que la he estudiado desde el principio, claramente no demuestra ni nos da en ningún momento la firma o el crédito de quién la escribió. Nadie toma el crédito. No podemos decir que fue Pablo, no podemos decir que fue Lucas o que fue Apolos, aunque muchos eruditos han querido señalar quién es el escritor de esta carta. Y como yo crecí en un lugar muy, muy conservador, pues siempre el pastor que nos enseñaba le acreditó esta carta a Pablo. Y se me ha quedado eso a mí, ¿verdad? No lo hago con intención de contradecir, no lo hago con intención de discutir, simplemente pues crecí en las manos de ese hombre del Señor. Y yo sé que estas cosas no, aunque tengamos una variedad de pensamientos en nuestro estudio y lleguemos a alguna conclusión, no significa que estamos discutiendo contra la verdadera fe o la salvación. Yo sé que el que no tengamos la misma opinión no nos afecta, no tiene que ver nada con la salvación en Cristo Jesús. Pero en momentos se me escapa, ¿verdad? Y cuando estoy ministrando no quiero decir Pablo, pero se me zafa. Porque realmente la palabra aquí es clara. El libro de los Hebreos, el que se lo acreditemos a una persona en particular de la Biblia, de uno de nuestros fundadores de la palabra de Dios en ella, apóstoles del Señor, estaríamos clamando estaca. Y el libro de los Hebreos no podemos verdaderamente decir quién fue su escritor. Y doy gracias a Dios por mi hermano Molina en eso. Fíjense, en el capítulo 6 del libro de los Hebreos dice de esta manera, verso 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Aquí está esta palabra que tenemos que recibir, y recayeron. Es decir, se apartaron. Hubo una razón por la cual dieron la espalda a Dios, dieron la espalda al Espíritu Santo, a ese poder sobrenatural, ese gusto, ese placer, esa alegría, esa paz que hay en el Evangelio, en Cristo Jesús, lo tomaron en poco y se apartaron. Y ahí donde va la palabra recayeron, dice aquí, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bien, algunos en ocasiones han dicho que este verso señala, ¿verdad? Algunos con la enseñanza calvinista y otras denominaciones cristianas que han interpretado este verso porque o respaldan lo que es el llamado eficaz, amén, o respaldan lo que es la elección, la teología, ese llamado a elección, que fueron escogidos para la salvación. Señalan específicamente que estos versos están hablando de lo que es, ¿verdad?, en la salvación. De que como la salvación no se puede perder, porque el salvo siempre es salvo, ellos señalan, pues estas personas nunca tuvieron un encuentro verdadero con Cristo. Pero cuando analizamos y escudriñamos y profundizamos los versos, está hablando aquí de un grupo de personas que tuvieron una experiencia espiritual. Dice, y se gozaron, ¿verdad? Estuvieron participando de lo santo, de lo puro. Estuvieron participando de los beneficios del amor de Dios. Lo recibieron y Dios les recibió a ellos también. No podemos ignorar
que aquí lo que está señalando el escritor del libro de los Hebreos es la enseñanza que hoy es muy popular también, que no podemos ignorar tampoco, porque eso tendríamos que también señalarlo en algún momento. Es parte de lo que es cizaña, apostasía, sensacionalismo y emoción espiritual, que no tiene que ver nada con el verdadero Espíritu Santo y con el verdadero obel del Espíritu y con la llenura del Espíritu y con los frutos del Espíritu y con los dones de los Espíritu que se manifiesta dentro del pueblo de Dios. Lo que está señalando aquí el escritor es que cuando una persona cae de la gracia del Señor, pues ya no hay que llamarle a tener ese primer encuentro con Cristo. Y así ellos le llaman a esas actividades cuando una persona se siente que necesita del Señor porque volvió al pecado o se apartó o se enfrió, pues lo mandan por $200 a un lugar allá, a un fin de semana, y tú, Kiti, ahí va, tengo un encuentro de nuevo con el Señor. Pues eso no es lo que está hablando aquí. Aquí lo que está hablando es que ya no hay esa necesidad porque ya hubo un encuentro original. Ya esa persona se arrepintió de su pecado, ya esa persona tuvo un encuentro con el Señor y fue perdonada. Ahora esta persona se apartó de Cristo y no hay que traerle nuevamente con el mensaje que acepte a Cristo como Salvador personal, crucificando de nuevo a Cristo como si nunca Jesucristo le hubiera lavado de su pecado. Ya Cristo cumplió en la cruz. Aquí lo que el escritor está hablando, que la persona, ahora nosotros como obreros, debemos ministrar lo que es el ministerio de la reconciliación. No llevarlo nuevamente a la cruz como si no conociera a Cristo, como si no conociera de la obra redentora del Señor. Bien, pero recayeron. Y ahí es donde les quiero dar algunos términos. La diferencia entre la apostasía y la cizaña. La apostasía es una acción personal. Alguien que era cristiano, que ahora pues está, como dicen en Puerto Rico, la palabra renegar. Renegar es como quejarse, como decir cosas incorrectas de la fe o de su creencia, en este caso la iglesia de Cristo. Abandonan la verdadera fe y le dan la espalda a Dios. Fíjese, muchos han dejado el camino de la santidad. Y aquí es donde vamos a entrar en lo que es cómo identificar el carácter de algunos apóstatas. Algunos crecieron como yo crecí en una congregación, como dicen en Puerto Rico, conservadora. Vestido largo, no maquillaje, no pantalla en la mujer, el hombre con vestimenta buena, no pantalones pegados tampoco, porque hay hombres que, mire, se meten en pantalones que también uno se siente incómodo el ver personas caminando dentro de la iglesia que se les nota, que reflejan, ¿verdad?, sus partes íntimas. Y el hombre está llamado y la mujer a caminar con pudor, a vestir con pudor, tener un carácter, ¿verdad?, en el que camina de una manera ordenada. Amén. Entonces, como vengo de ese tipo de enseñanzas, yo aprendí de que el hombre de Dios no es dado al alcohol. Yo aprendí que el hombre de Dios, el templo, que es este cuerpo, es templo ahora del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que mora en mi Cristo, que resucitó de entre los muertos, es dueño de mi casa, de este cuerpo. Entonces, Corintios, capítulo 6, dice que debo de glorificar a Dios en este cuerpo, en nuestros cuerpos, cada uno de nosotros. Yo estoy apartado del alcohol, estoy apartado del cigarrillo, estoy apartado de los bailes, de esa atmósfera pecaminosa donde hay embriaguez, donde hay discusiones, donde hay adulterio, fornicación, porque las personas tienen, hasta hombres casados, llegan a esos clubes nocturnos. Pues yo estoy apartado de esa vida. Mas, sin embargo, en el nuevo evangelio hay personas y ministros que señalan que eso no es malo, que eso no es pecado. Mas, sin embargo, el mismo Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 en adelante, él señala varios caracteres de iglesias en lo que conocemos el mensaje a las 7 iglesias. Está la iglesia que conocemos por el nombre
alabado sea el Señor, lo tengo por aquí, de la iglesia Laodicea, que es la última. Está la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira. Y estas primeras dos iglesias, que es Pérgamo y Tiatira, estoy hablando de la congregación número 3 y número 5, si la mente no me falla, les señaló de que tenían que arrepentirse de la misma apostasía porque habían caído en ella, que era la fornicación y la idolatría. Se habían metido en un ambiente espiritual muy mal. Habían permitido dentro de la congregación que esto creciera. Y el Señor les llamó al arrepentimiento. Y eso vemos en nuestros días, idolatría dentro de lugares donde la palabra de Dios se usa como base y fundamento, y usan el nombre de Jesucristo también. Quiero mandar saludos a Elsie Villanueva, que veo que está en la plataforma. Dios le bendiga, sierva del Señor. Me alegro que también tiene su plataforma. Le he estado viendo en ese programa de las mañanas que usted también deja grabado. Dios le bendiga, para adelante y para el cielo, no se detenga. Quiero saludar Margaret Fuentes. Dios te bendiga, sierva del Señor. Seguimos en oración los unos por los otros. Espero que este mensaje te sea de bendición. Al pastor Edwin Rodríguez, gracias por estar en la plataforma también. Quiero enviar un mensaje a Marce Corona en México. Dios te bendiga, Marce Corona. Bien, quiero seguir hacia adelante. Siga enviándonos saludos, comparta la plataforma y comparte este mensaje porque es importante en nuestros días. Decía que ministros están respaldando el alcohol, ese estilo de vida que sabemos que la iglesia que vivía en santidad y en consagración, que aún existe, muchos han dejado de estar en esas congregaciones y se han ido a congregaciones donde el espíritu es liberal. Ahora tienen unas actividades más liberales, ahora tienen más espacio, ahora tienen más tiempo, ahora tienen más actividades, y sabemos que cuando la carne se place, el espíritu se calla, porque las obras de la carne son contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos dos batallan el uno contra el otro. Efesios capítulo 5, unos contra el otro. El espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu, y donde vence y donde reina la carne, no reina el espíritu. Pero para que el espíritu reine, donde el espíritu reina, entonces hay frutos. Los frutos del espíritu es amor, fe, bondad, misericordia, mansedumbre, dominio propio, templanza, benignidad, benevolencia. Mire, el carácter del cristiano se da a conocer por lo que habla, por lo que mira, por lo que hace, cómo camina, cómo viste. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Amén. Yo no sé cuántos podrán recibir este mensaje. Espero estar no solamente llegando a tu corazón, pero Dios obrando en él. Porque necesitamos estos consejos y estos mensajes, porque muchos se han dejado como el barco sin timón, sin capitán, a la deriva por la marea, por los vientos. Se han dejado y están ahora naufragando. Están naufragando en alta mar y necesitan volver al puerto de la paz. Alabado sea el Señor. Necesitan regresar a Cristo, al pastor de los pastores, al que dio su vida por las ovejas. Entonces la apostasía tiene un número de caracteres. Tiene un número de caracteres. ¿Dónde se originó la apostasía? El diablo. El diablo es el padre de todo pecado y de toda mentira. Él fue el que desobedeció, el que se levantó en rebelión contra el Señor, contra Dios y el ejército celestial. Él y un número de ángeles que le respaldaron. Dice que una tercera parte del ejército celestial se fue con Satanás y se rebelaron y quisieron tomar control y hacerse el dueño. Él quiso hacerse Dios y cayó por tierra, fue destruido, fue echado por tierra. Y en el Edén, ahí en la tentación, Adán y Eva cayeron de la gracia de Dios.
Y ahora esa apostasía, ese pecado, esa desobediencia, el hombre lo hereda. Solo cuando tiene un encuentro con Dios, el pecado muere, es sepultado y nacemos en Cristo y somos nueva criatura. Pablo, hablándole a la iglesia, le dice que con Cristo él estaba juntamente crucificado y ya no vivía él. Dice la palabra, dice, ya no vivo yo, vivo Cristo en mí. Y lo que me queda, lo que vivo en la carne, lo vivo para agradar al Señor que lo rescató. Hay una porción donde él también señala y dice que con Cristo fue juntamente que no solamente crucificado, pero fue también sepultado. Hablando de lo que es el viejo hombre, la carne, el hombre de pecado, fue sepultado y resucitó con Cristo. También fue resucitado. Ahora el nuevo hombre, la nueva creación en el nuevo pacto, es un hombre de gracia, es un hombre en el cual vive para el Señor. Y la apostasía también tiene otro carácter, ¿ves? Porque yo quiero mencionarte algunos. La palabra original proviene del griego, que significa rebelión y deserción. Por eso te digo que su origen es Satanás, el diablo. La apostasía es el abandono consciente y voluntario, no ignorante. Nadie me dijo, que yo no sabía, que fue un error, que no sé lo que estaba pensando. Es un acto consciente y voluntario de aquellos que abandonan la fe cristiana. Alguien es una persona que anteriormente tenía la fe y decidió dejar de creer. Fue una determinación personal. Nadie lo obligó, pues claro, siempre podemos decir que alguien seduce, alguien ve el caminar de otra persona y dice, bueno, esa persona se ve bien en la iglesia y hace esto y hace aquello y yo no le veo ningún mal, y comienza a imitar lo mismo. ¿Ve? Porque así es, lamentablemente, el hombre que no se cuida espiritualmente y se deja llevar por la vista, cae. Amén. También le puedo decir de esta manera que la apostasía es una acción personal a alguien que era cristiano, que renegó la gracia o la fe en la creencia, que abandonó la fe. Yo iba donde dice, muchos han dejado el camino de la santidad y se han ido a un evangelio de libertinaje. Volvieron a sus viejas andanzas. El viejo hombre que había sido sepultado, ahora le han dado nuevamente el despertar. Han dejado nuevamente que tome control porque han entrado en actividades carnales, pecaminosas. Pablo, fíjese qué triste es esto. Pablo hablándole a los corintios. Ustedes saben que los corintios, en la primera carta, Pablo les habla porque recibió un mensaje de una carta de la familia de los Cloé, de que había grande división y contienda entre el pueblo. Y en la segunda carta, Pablo, hablando de su deseo de volverlos a ver, ya en su tercer viaje misionero, Pablo les dice, yendo al capítulo 12 de la segunda carta, miren lo que les dice Pablo, y esto es lamentable porque, es lamentable que personas caigan en ese espíritu. Y dice en el verso 21 de esta manera, porque dije segunda de Corintios, perdón, estoy en primera de Corintios. Bien, aquí estoy. Capítulo 12, verso 21. Voy a leer comenzando en el verso 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pablo, el deseo de Pablo, ese trabajo que llevó en Corintios, capítulo 18 del libro de los Hechos, podemos leer de cómo Pablo comenzó a sembrar la semilla en Corinto y las personas que se unieron a él. Alabado Dios para siempre, gloria a Cristo. ¿Cómo se originó esta iglesia
en Corintios, y en el capítulo 21, él les dice ahora en el verso 20, pues temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contienda, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Oiga, Corintios, las divisiones, la cizaña y la apostasía en algunas personas trajo mucho problema a Corintios. Y Corintios, una iglesia llena de dones del Espíritu Santo, se vio en una situación tan decaída, tan carnal, que usted dice, la verdad que la misericordia de Dios es grande. Ahora les voy a traer lo que es, ya que presenté este carácter de la apostasía, lo que es la cizaña. La cizaña representa a los falsos creyentes. Basado en lo que leímos, si usted me acompañó en la lectura en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, del verso 21 al 30, la parábola de la cizaña. La cizaña representa a los falsos creyentes que se cuelan. En Puerto Rico usan, y yo como puertorriqueño uso palabras, uso términos que probablemente usted, siendo de otra nación, no comprende, pero lo que está diciendo ahí es que se infiltran, se meten deliberadamente y con malas influencias también en donde vivimos. Tenemos que tener cuidado nosotros los creyentes, los cristianos, ¿verdad? Las familias que nos rodean, a veces nos hacemos amistad, hablan de nuestra misma raza, vivimos en Estados Unidos y nos los queremos ganar para Cristo, y las personas, cuando venimos a ver, si no nos cuidamos, estamos escuchando, en vez de estar predicando el evangelio, estamos en bochinches con ellos. Estamos también escuchando de murmuraciones con ellos. Es bien delicado el carácter del creyente cuando está buscando el ganarse en su propia comunidad a las familias que viven en ella. Porque tenemos que mantenernos firmes y fieles, no sea que nos resbalemos. Y lamentablemente en nuestros días vemos que hay familias cristianas que en la comunidad no los conocen, porque no llevan en ninguna manera el mensaje de salvación. Solamente los ven a las personas cuando van a buscar el correo, las cartas en el buzón, o cuando van a lavar el carro en el patio, o cuando van a sacar la basura, cuando nosotros los cristianos somos cartas abiertas para el mundo, para que donde quiera que estemos, que Dios nos lleve, llevemos un evangelio en nuestro caminar, en nuestro hablar, nuestra familia, un amor santo, puro, para que con nuestro testimonio, sin tener que predicar las almas, vengan a Cristo, digan, espérate, yo quiero tener lo que aquel tiene. Doy gracias a Dios, veo, amén, que Gina Day, Dios te bendiga, allá en Newport Richie. Gracias por estar y escuchando de la plataforma. Dios te bendiga a ti y a la familia. Estamos orando. Amén. El pastor y presidente de la Pesca Milagrosa en Camuy, Puerto Rico. Gracias por el respaldo y el apoyo. Dios los bendiga a todos. Amén. Mi hermana en Miami, amiga Luz Mendoza. Dios te bendiga. Para adelante y para el cielo. Y la cizaña, no solamente que representa al falso creyente, la iglesia ha padecido mucho por la cizaña. A nosotros nos dicen hipócritas, nos dicen santurrones, y cuántas cosas y nombres usan en contra de nosotros, apodos y otros títulos que no voy a mencionar porque no tienen en verdad base en el día de hoy. Pero usted entiende lo que quiero traer. La iglesia ha sido agolpeada, el testimonio, ¿verdad? Nuestro caminar, muchos nos desprecian, pero ellos no entienden, los que están afuera no entienden que el evangelio, la iglesia, es un hospital para personas que necesitan restauración.
que están enfermas del alma, del corazón y de la mente. Muchos no entienden que Jesucristo también habló de esa parábola. La iglesia, el evangelio es una red que es tirada al mar a la mar y saca toda clase de peces. Y tiene las puertas abiertas. La iglesia tiene las puertas abiertas porque es para todo el que quiera sentarse y escuchar el mensaje de amor, de perdón, de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Ese es nuestro deber. Y la iglesia es para todos. Para todos. Y cuando hay personas que ven a otros que no caminan igual que el pastor, ya creen que tienen la misma espiritualidad, ya creen que son personas que tienen una posición, que tienen un puesto en la iglesia y lo ven con sus errores, con sus faltas y señalan y, lo ve para ser como ese que dice que es cristiano, no soy nada. ¿Ve? Pero eso no es excusa y no ser excusa delante de Dios, porque la salvación es personal y cada uno es el que la alcanza tomando una decisión individual con Cristo. Yo no seré acusado por el pecado suyo, ni usted por el mío. Cada cual dará cuenta a Dios por sus obras. Así que en esta noche el ejemplo que traigo es de que por estas situaciones de personas que no viven la verdadera fe, personas que les gusta ir a la iglesia pero no se comprometen con el Señor, personas que les gusta oír el mensaje pero no se comprometen con Cristo, personas que están dentro de templos pero viven religión y la religión no salva porque los ídolos no le demandan consagración a ninguna persona. Por eso con Cristo la vida es diferente, porque con Cristo es una relación. Y cuando tenemos una relación, tenemos un llamado a ser responsable a nuestro Señor que nos salvó, que nos rescató, que nos perdonó y nos lavó con su sangre. Yo soy esclavo de Cristo y como esclavo de Cristo yo no tengo la libertad de hacer lo que a mí me place. Yo le sirvo al Señor porque Él me compró con su sangre. Y como me compró con su sangre, ¿sabe cuáles son mis metas? Mis metas es las metas del Señor. Yo tengo que vivir para agradar al que me salvó. Yo tengo que buscar hacer la voluntad del que me salvó. Como decía Pablo, yo soy esclavo de Cristo. ¿Ve? Y es imitador de Cristo. Yo no tengo una vida propia. Mi vida le pertenece al Señor. ¿Ve? Pero Él no es un dueño que me castiga a latigazos, que me tira en cadenas. No, Él me ha dado la libertad de gozarme la salvación, la familia, en Cristo y mis familias, en lo que Él me ha dado con todos los beneficios de esa salvación y perdón que ha alcanzado a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Yo no vivo en cadenas. Yo no vivo en amarguras, en esclavitud, como el esclavo en 500 años atrás, o como esclavos en Estados Unidos que vinieron y fueron traídos de otras naciones para recoger algodón, o esclavos en Israel en aquellos años cuando el Imperio Romano, no, que los vendían y eran personas que vivían para servir toda su vida y no tenían vida ninguna, ni metas, ni propósitos, porque sus propósitos era el servir cada día a su dueño. Pero nosotros en Cristo tenemos una vida para disfrutarle en amor, en bondad, la naturaleza en libertad. Es una vida muy diferente y ahí es donde muchos no pueden comprender la salvación, no pueden alcanzar en sus mentes el poder recibir lo importante de la salvación. Bien, volviendo a la cizaña. Fíjese, la cizaña es una condición o tipo de persona. Les dije que la parábola, algunos llaman que es metáfora, algunos dicen que es una alegoría, pero está hablando, fíjese, está hablando no de la apostasía como dije anteriormente, porque la apostasía es una condición del hombre, pero la cizaña que el Señor está hablando aquí, tenemos que entender que Él está hablando de algo material, una hierba. Y esa hierba tiene un color, tiene una forma y es bien parecida totalmente al trigo.
La única diferencia es que cuando madura, que usted la recoge, usted puede notar la diferencia. La diferencia entre el trigo y la cizaña es que la semilla, ese fruto, es color oscuro, es como el marrón o algo negro, graseoso. Y así es que usted puede notar la diferencia al trigo. Cuando lo puede comparar es cuando está por recogerse. Entonces usted dice, ¿está la parábola hablando del hombre cuando pecó originalmente? Es la condición. Claro que sí. Entonces también está hablando de la condición de los hombres que necesitan ser restaurados, transformados por el poder del Espíritu de Dios, por el poder del Espíritu de Cristo, que es el mismo. Amén, es un solo espíritu, por la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, para la restauración, para la renovación de nuestras mentes, para vivir una vida nueva, libertada de los vicios del pecado, de los deseos de la carne que nos tenían atados, de esas cadenas que no nos dejaban libres del pecado, de los deseos de la carne, la pornografía, el alcoholismo, la drogadicción, la violencia, el odio, el rencor, la melancolía, el engaño, la traición, el robo. Mire, cuántos pecados, haríamos una lista y no terminamos. Cuando estamos en Cristo, la cizaña muere. Pero hay personas que lamentablemente les gusta participar de los dos. No son fríos ni son calientes, les gusta vivir los dos mundos, pero viven una vida tibia. Y ahí es donde tenemos que cuidarnos, porque el Señor en ningún momento en la parábola, ya se me está acabando el tiempo lamentablemente, en ningún momento en la parábola Él dice que nos dejemos gobernar de la cizaña. Él simplemente dice que no la arranquemos. ¿Ve? Porque está hablando de la condición del hombre. Y Cristo se entregó en la cruz para salvación del hombre. Hay de nosotros que ahora tomemos el Evangelio como si fuéramos los dueños del Evangelio, como si fuéramos nosotros los dueños de la salvación, y estemos aplicando palabras de condenación y palabras de condenación y palabras de condenación a las almas, porque no son libertadas de esos deseos de la carne y esas cizañas que hay en él aún, de esos vicios con los que llegan a la casa del Señor, al templo. Tenemos que ser sabios, porque lo más importante es el alma. A veces vemos una persona en drogadicción y decimos, a ese hombre se va a ir al infierno por ese vicio. Pero no nos cuestionamos qué lo llevó a ser alcohólico. ¿Qué llevó a una mujer a ser una prostituta? Porque una mujer vive en libertinaje y no vive en compromisos, y no se casa con un hombre y pasa de una relación a otra y a otra. Cuando miramos a algunas personas el pasado, vemos que han sido abusadas por sus propios padres, tíos, abuelos, que las madres no las defendieron y crecieron siendo abusadas prácticamente todos los días desde su infancia. Y ahora, como viven en una edad más avanzada, no saben, están destruidas, confundidas, sus corazones amargados, y no saben a quién creerle. No confían en nadie porque su propia familia las traicionó. Hay hombres que fueron heridos porque entregaron sus vidas en el amor, en un matrimonio, y llegaron un día del hogar y descubrieron que su esposa les fue infiel. Y hay hombres que se entregaron de una manera tan profunda que no han podido recuperarse de esa traición y no encuentran cómo levantarse, y no se levantan en Cristo, y han entrado en el alcohol y se han metido a las drogas, porque todos los días viven la imagen de esa traición cuando llegó al hogar y encontró a su mujer en el lecho con otro hombre. No todo el mundo es tan fuerte como usted y yo, que por la gracia del Señor, pues Dios nos ha dado esa fortaleza. Hay almas que no pueden levantarse si no tienen una persona que comprenda, una persona que sepa lo que es salir del vicio de las drogas. A veces toma un drogadicto ser levantado porque alguien que fue drogadicto conoce lo que vive, sabe de dónde Dios lo sacó y sabe cómo poder transformar una vida. A veces toma a una mujer que ha experimentado fracasos, traiciones y cuántas
experiencias en la vida podemos vivir agolpeados, pues una vida que ha vivido esas experiencias es una herramienta poderosa para rescatar a almas que no pueden levantarse por ellas mismas. Claro, nadie puede hacerlo por sí mismo, no es por obras, es por la gracia de Dios, es en Cristo Jesús. Pero imagínense, miramos la iglesia y la iglesia toda está llena de hombres y mujeres que todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos perdidos en nuestros delitos y en pecados. Y solo fue la gracia de Dios, solo el amor de Dios que nos amó desde los cielos y se entregó en un madero para darnos perdón y salvación, de la razón por la que ahora vivimos. Quiero traerles un último comentario de lo que es la cizaña. Dije que era una condición o tipo personal. Es lo que conocemos como la cizaña cuando miramos la hierba original, que es la cizaña. Aquí aparece en el texto y en los contextos podemos ver que el Señor está refiriéndose a un grupo de individuos personalmente que representan y señalan a los hipócritas, a las personas verdaderas que están infiltradas con falsas enseñanzas, que se mezclan con los verdaderos cristianos en el templo o en la congregación. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que en los últimos días se amontonarían hombres, maestros, que estarían apartando el oído de la fe a los que les escuchan, hablando fantasías, fábulas, sutilezas, que hablarían cosas que negarían aún al Señor que los rescató. Y yo no sé cómo pueden una persona llegar a una condición en el que diga, ¿sabes qué? Yo quiero volver atrás. ¿De dónde puede salir el deseo o cómo puede crecer el deseo de una persona de tener en poco una salvación tan grande, de despreciar una salvación tan grande? De alguien que se entregó por usted, por mí, que dio su vida para salvarnos, y ahora tomemos en poco ese sacrificio. Sabemos que el pecado gusta, pero no es bueno, porque si fuera bueno, su paga no fuera la muerte. Por un poco tiempo, muchas personas se han dicho y han querido evolucionar como el mono. Dentro de las congregaciones se ha metido ese espíritu. No creen en la evolución de que el hombre viene del mono, pero han querido evolucionar como cristianos. Oh, ya eso de los 70, eso de los 60, eso de los 50 y los 40, esa iglesia tradicional, eso ya es anticuado, hay que estar a la moda, hay que vivir ahora con este espíritu de reggaetón y la pachanga dentro del templo. Y mucha música moderna y mucho movimiento, y hay mucho movimiento de la carne, pero no del Espíritu Santo. Y cada día se ven menos milagros y prodigios dentro de las congregaciones porque no estamos buscando en consagración y en santidad. Y tenemos que hacerlo, hermanos que me escuchan. Tenemos que vivir para Dios. Y yo hasta aquí tengo que poner el cuchillo en mi garganta. Vamos a hacer una oración. En la semana que viene terminaré con este tema. Pídale a Dios por mi salud. Mañana estaré también entrando a un procedimiento donde también tendrán que aplicar anestesia en mi cuerpo. Y el recuperarse de la anestesia siempre toma su tiempo. Gracias por los que oran, por los que nos ayudan. Quiero saludar desde Ohio, María Cruz. Dios te bendiga, hermana en Cristo. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Saludo a su amada madre, mi hermana Esther López, a Amparo, a Lulu, a todos allá, Marina. Dios los bendiga. No se me olvidan. Gloria a Dios, ya que Dios me dio el privilegio de ser pastor de la familia por un tiempo, esta familia López y Alvarado. Los amo. Gloria a Dios. Dios les bendiga.
Vamos a orar por Venezuela, oremos por los hermanos en Cristo. En esta noche, mándame tu petición a través de la semana, estaré orando por ella. Mándame un mensaje, qué tema te gustaría escuchar a través de esta plataforma. Mira, entra al YouTube. Hermano que me escucha, mire con amor. Le dije, mira, como si fuera, es que somos familia en Cristo. Nos estamos tuteando unos a otros. Amén. Así que, amado hermano, entre en el YouTube y entre a la plataforma de Ministerio La Mesa Redonda, Pastor Valentín Reyes, y suscríbase en la plataforma, porque necesitamos suscripciones para entrar en vivo a través del Facebook. Es una gran oportunidad que tenemos. Ya tenemos todo preparado, ya tenemos la página, todo lo necesario. Lo que necesitamos ahora es un promedio de 50 suscripciones para poder entrar también en vivo en el YouTube y alcanzar cientos de miles de personas a través de este mensaje. Y usted y yo lo podemos hacer posible en Cristo Jesús si nos unimos. Padre, en esta hora te doy gloria, te doy honra a ti que te la mereces toda. Señor, gracias por esta palabra, porque sé que eres tú el que has hablado a través de mi boca. Yo solo soy tu instrumento, soy solo tu vaso. Y te doy gracias por el privilegio que me concedes, que a través de esta plataforma puedo llegar a tu pueblo, puedo llegar a las almas necesitadas. Y en esta hora te presento con mis hermanos que también están intercediendo por esta nación, por este pueblo venezolano que está padeciendo grande tragedia. Tú lo sabes. A ti no tenemos que recordarte ni tenemos que señalarte lo que está sucediendo, porque tú eres un Dios omnisciente, que tú tienes conocimiento de todas las cosas antes que sucedan. Pero te gozas cuando el pueblo, tu iglesia, clama, gime, ora y llora por sus hermanos. Señor, y te pedimos por el pueblo venezolano, te pedimos por la iglesia y también aquellos que no te tienen en sus corazones. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, atrapados entre escombros por causa de este terremoto. ¿Cuántos aún hoy fueron rescatados, pero aún quedan vidas que rescatar? Señor, que estos hombres y mujeres que componen ese cuerpo de rescate, esos hombres y mujeres dedicados que también están arriesgando sus vidas y la ponen en peligro, en riesgo, para salvar al necesitado, úsalos, bendícelos, fortalécelos. Que las naciones se unan, Señor, no solamente por Venezuela, pero por todo lugar en tragedia y en necesidad, donde hay hambre, donde hay falta de ropa, donde hay falta de medicina. Señor, que la iglesia y las naciones pudientes, Señor, en amor, nos ayudemos mutuamente unas a otras. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo en medio de toda lucha, en medio de toda persecución, en medio de todo terrorismo, de toda guerra y rumores de guerra. La iglesia sigue hacia adelante, no dejamos de predicar tu palabra. Bendícela, fortalece, que nadie le quita, nada le quita el gozo y la paz que tú nos has dado. Úsanos en una manera especial, grande, poderosa, para gloria y honra de tu nombre. Sana de toda enfermedad, ligamentos, huesos, la sangre, de la cabeza a los pies. Reprendemos toda enfermedad de nuestros órganos, en nuestros cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús, porque por tu llaga hemos sido sanados. Y si no fuéramos sanados, tampoco dejaremos de adorarte, de alabarte. Señor, gracias por mis hermanos. Bendice el hogar, el matrimonio. Señor, el hogar, los hijos. Señor, cada congregación, cada pastor, prospéralos en el ministerio, que la obra de cada uno crezca. De esos hombres y mujeres que te aman de corazón sincero. Y te demos la gloria y la honra en todo tiempo. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Dios les guarde. Tu hermano Valentín Reyes les dice, pa'lante y para el cielo. Hasta la semana próxima.